trayectorias escolares de los niños y de los estudiantes en general siempre están en interdependencia con el contexto. ¿Con qué contexto? El contexto político, el contexto social, el contexto cultural y el contexto institucional. Eso es lo primero que hay que tener claro, porque si no tenemos claro eso, después no podemos pensar ningún tipo de intervención desde la escuela para acompañar las trayectorias de esos chicos que están en situación más vulnerable. Porque si no tenemos claro eso, y si lo que nosotros pensamos que la trayectoria de los estudiantes es únicamente consecuencia de decisiones individuales, se estaría justificando la repitencia, el abandono, la sobreedad, porque sería culpa de los niños. Y entonces no habría intervención posible. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que considerar que no es lo mismo ser rico que ser pobre, que no es lo mismo vivir en una época donde los derechos de las mujeres fueron conquistados que en una época donde no lo eran, que no es lo mismo ser un alumno de islas del interior de la provincia y del conurbano, y dentro del conurbano de las escuelas céntricas o de las escuelas periféricas. Acá viene el otro contexto que es el más importante para nosotros, que condiciona las trayectorias de los niños, el contexto institucional, que no es lo mismo una escuela que atiende a la diversidad a través de propuestas que consideran los puntos de partida, como dijo Victoria, de cada niño, o una escuela que le enseña de la misma manera al mismo tiempo a todos los niños como un todo homogéneo. Las trayectorias de vida de las personas y de los niños no dependen exclusivamente de ellos, sino que están en interdependencia con el contexto. Y dentro del contexto que va a favorecer o va a obstaculizar esas trayectorias está el institucional. Y ahí está la escuela. En cuanto a trayectoria, es muy interesante el aporte de Flavia Terici, en el sentido de que ella dice, la escuela no es la responsable de la vulneración social de las familias de nuestro país. Tampoco puede solucionarla, pero sí debe dar una respuesta pedagógica para que esos niños de todas maneras aprendan. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, nosotros les mandamos a ustedes la conferencia que dio en el 2010 Flavia Terici, y la verdad que es muy interesante. Ella habló acerca de las trayectorias, son los recorridos que realizan los alumnos dentro del sistema educativo. Ella habla de la necesidad de pensar en trayectorias continuas y completas. En este sentido, ella se refiere a que todos los alumnos deberían ingresar en la edad que corresponde, permanecer y egresar a los distintos niveles según su edad cronológica. Y esto lo piensa y lo repiensa considerando que la escuela argentina nace hace muchos años y con una política que era homogeneizadora, no era con tanta atención a la diversidad como la tenemos que pensar hoy. Y como decía José, es muy importante el contexto histórico. En ese momento era lo que se proponía, pero bueno, hoy tenemos que pensar en una escuela diferente, que atienda a la diversidad y que sea una ganancia esta diversidad que tenemos a veces de alumnos, porque bueno, es lo que enriquece a una clase, ¿no? Sí, lo que pasa que cuando se originó el sistema público argentino, el Estado no estaba constituido y había dos problemas. Vos tenías cientos de miles de inmigrantes europeos que ingresaban al país, pero no solamente eso, sino que tampoco había una conciencia nacional entre nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que la patria del correntino era Corrientes, la patria del cordobés era Córdoba, la patria del salteño era Salta. Entonces, la escuela primaria era homogeneizante porque se trataba de formar una conciencia nacional en la población que todavía no estaba construida. Entonces se creía que todos los chicos del país tenían que aprender lo mismo, como una forma de construir esa ideología nacional, que es muy importante para consolidar el Estado. Pero eso fue totalmente excluyente, ¿no? Y entonces ella plantea esta situación de estas trayectorias como teóricas, que son las que establece también el Estado o el sistema educativo, porque bueno, tenemos el nivel inicial con tantos años, el nivel primario lo mismo y el nivel secundario
de igual manera. Sí podemos hacer una diferencia entre entre el nivel inicial y el superior, que por ahí tienen algunas flexibilidades en el aspecto de que inicial no tiene repitencia. En algún momento se habló de alguna permanencia, pero no se da continuidad y no se acepta en caso de que los jardincitos eleven una solicitud de permanencia, porque la idea es que el alumno pueda continuar en los niveles que le corresponde. Y bueno, y ahí tenemos todo lo que implica un sistema que es en algún modo un formato como duro o estructurado, ¿no? Con una organización entre niveles, con la gradualidad que implica, y con la anualización de los grados con cada uno de los años. Es decir, todo funciona primer año, segundo año, tercer año, y esto implica las repitencias, o implica los abandonos, o implica un montón de cuestiones que la genera el mismo sistema tan estructurado. Hay países que tienen sistemas más flexibles, y bueno, nosotros no lo tenemos, pero podemos pensar en formatos flexibles. Y esto nos permite armarlo o articularlo con el régimen académico. Ella también habla de las trayectorias reales, que son las que conocemos nosotros de nuestros alumnos, en general en todas las escuelas y en toda la provincia y en todo el país, ¿no? Que muchas veces tienen ausentismo, que puede ser reiterado, que puede ser alternado, tienen abandonos, a veces se mudan, muchas veces sucede esto. Pero bueno, eso también suceden abandonos y bueno, muchas veces hay que rastrearlos y por ahí vuelven a la escuela. Pero bueno, cuando vuelven a la escuela tenemos que pensar de modo institucional, qué atención o qué intervención vamos a realizar para poder ayudar a que ese alumno recupere el tiempo perdido o ese tiempo que no estuvo en la escuela. Otras cosas que menciona es los ingresos tardíos al sistema educativo después de la edad que establece la norma, y la baja intensidad en el vínculo entre la escuela y algunos de los niños, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos dijiste del ausentismo, el seguimiento del ausentismo. Eso también lo habla el sociólogo argentino Kessler, que él plantea que han hecho estudios entre jóvenes, adolescentes jóvenes, que han dejado inclusive hasta 3, 4 años la escuela por diversas cuestiones, y siempre tienen ese ideario de que van a volver, que son parte de la escuela, pero que en este momento no están yendo. Esto nos dice algo, que la escuela sigue siendo esa institución que sostiene en algún aspecto las situaciones sociales, ¿no? La escuela es el espacio principal, primordial, el que puede atender un montón de cuestiones sociales, pero Terici en estos desafíos que plantea es poder tener como centralidad la enseñanza. Esa enseñanza que a veces se corre en esto de atender las necesidades sociales, pero bueno, ella lo plantea como también un derecho, ¿no? El derecho a la educación, que debe suceder en la escuela y que es muy importante. Hay algo que es paradójico, ¿no? La concepción de régimen académico que fue establecida por el Consejo Federal de Educación, de que el Consejo Federal de Educación era un organismo donde estaban representadas todas las provincias, el ministro de Educación de cada una de las provincias. Y en el año 2009, el Consejo Federal de Educación estableció que todas las jurisdicciones del país, de todos los niveles educativos, debían confeccionar su régimen académico. Como consecuencia, primero se hizo el régimen académico de nivel secundario y después el del nivel primario. Pero como el régimen académico, como dice la definición del Consejo Federal de Educación, regula formas, estrategias, criterios y momentos de evaluación y acreditación en el nivel mediante procesos que garanticen la participación de directivos, docentes y alumnos y posibiliten la asunción de compromisos y responsabilidades. Es decir, que los regímenes académicos estarían en sentido contrario a todo lo que aportaron, por ejemplo, Terici, Sotwell, Inés Aguerrondo también. Inés Aguerrondo, que habla de estructura de hierro cuando se refiere a nivel secundario. Es decir, pese a todas las investigaciones previas sobre la necesidad de flexibilizar, se terminaron sancionando regímenes académicos, pero dentro de la rigidez de los regímenes académicos, se establece la posibilidad de flexibilizar. ¿Y cómo es? En el nivel secundario
anexo 6. En el nivel primario, capítulo 5, que permite la elevación de proyectos especiales para atender situaciones especiales de vulneración social de algunos de nuestros alumnos, ¿no? Pero aparte, más proyectos deben ser elevados al inspector para su aval. El paso 1 es la nominalización de los alumnos con sobreedad, 1 por 1. Gestión administrativa a cargo del secretario. Posteriormente, ¿qué hay que hacer? La famosa reunión de equipo escolar básico. Muy bien. Ahí tiene que estar los directivos, los docentes y el equipo de orientación escolar. ¿Y qué hay que analizar ahí? Situación escolar de cada niño. ¿Qué pasó? Es una familia que históricamente tiene bajo nivel de asistencia. El problema fundamental es la asistencia. El problema fundamental, ¿cuál es? Que viene con sobreedad de hace muchos años y con asistencia discontinua y entonces no pudo aprender. ¿Cuáles son los contenidos por los cuales ese chico no promueve? ¿Son de todas las áreas por igual? ¿Son de alguna área, no? ¿Por qué hay que analizar la situación de cada chico? Porque hay que hacer un proyecto por cada chico. La sobredad está dada porque no tiene la edad cronológica para estar justo en ese año. Bueno, a ver, tenemos alternativas para pensarlo. Y un autor que lo trabaja, anótenlo, y si encuentro el documento se los voy a mandar, que es Vaquero, que él dice Ricardo, que la sobredad es una enfermedad que se contrae solamente en la escuela primaria. es injusto eso, porque la secundaria es peor. Bueno, pero, en la escuela, sí. Sí, bueno, él dijo la primaria. Por ahí en la primaria se contagian, pero la enfermedad se agrava enormemente en la secundaria, que tiene mucho más sobreedad que la primaria. Claro. Y mucha más tasa de repitencia, mucha más tasa de abandono. Y si esto lo relacionamos con otros países del mundo, que a veces se toman como ejemplo para decir que en otros países no hay repitencia o no hay sobredad, bueno, pensemos que ya el sistema está pensado en que los alumnos no repitan. Hay sistemas de equivalencias, de materias que pueden darla en el año siguiente, se piensa en un trabajo acompañado. Bueno, en Francia hay todo un trabajo articulado, un equipo de docentes con alumnos que participan para ver cómo acompañan a ese alumno y después hacen una evaluación conjunta. Es decir, hay alternativas que podrían evitar un poco esta sobredad. Sí, Lo importante entonces es que tenemos que hacer la nómina de los chicos, tenemos que hacer reuniones de equipo escolar básico, analizar la situación de cada chico y hacer una propuesta por cada chico. Y elevársela al inspector antes del 31 de marzo. Si está en la norma es un derecho. Estos proyectos los tiene que elevar el director, pero son de una construcción colectiva y tienen que tener, como siempre, su instancia de monitoreo y evaluación. Y la promoción finalmente se decide el último día hábil del mes de julio. Sí, que eso también es flexible, porque si el alumno tendría las condiciones en mayo, claro, a mediados de exacto, mayo, sí. se puede promocionar o se puede empezar a trabajar con el grado siguiente, con la docente siguiente, como para poder articular y que el alumno no llegue como recién caído en julio a sexto año o a quinto año.